¿Ya? Ya. Bueno, primero que todo, buenas noches, profesora Diana. El tema que vamos a explicar hoy es de listas simplemente ligadas. Como responsable, mi persona, Iván Revelo, Heider Cabrera. Presentado a la ingeniera Diana Chungal. Siguiente diapositiva. Bueno, nuestro tema, listas simplemente ligadas, también conocidas listas simplemente enlazadas. Bueno, como definición de esta lista, se dice que es una lista enlazada de nodos. Bueno, donde cada nodo tiene un único campo de enlace. ¿Qué quiere decir enlace? Enlace es una conexión donde, por ejemplo, los nodos están interconectados, o sea, conectados, enlazados por punteros. Punteros son estas flechitas que miramos, esta flecha que está aquí, tiene nombre como puntero, el cual se une con el otro nodo, con el siguiente nodo, con cada nodo que haya. Bueno, excepto el último. Este ya no tiene como nombre. Bueno, hay un final, un puntero final, que aquí todavía no lo miramos, en la siguiente diapositiva miraremos. Bueno, entonces se dice que los nodos tienen esta forma que estamos viendo aquí en la diapositiva, donde tenemos una parte que el dato, aquí como dato, ahí está ingresado, si puede ingresar un dato, puede ser números enteros. Es el primer nodo. Bueno, se dice que los nodos no son ni más ni menos un tipo de estructura de datos, con el cual el objetivo de estas listas es almacenar datos. Siguiente diapositiva. Voy a verla. Bueno, listas simplemente enlazadas. Bueno, como decía, tiene un puntero que apunta al primer nodo. Aquí miramos la diapositiva que este puntero es la flechita que apunta al primer nodo, y así como dije anteriormente, es una conexión al otro nodo. Aquí mire, esta flechita se conecta al otro nodo, que es el nodo que tiene dato como 2. Igualmente acá seguimos el mismo recorrido que conecta al siguiente nodo que tiene como dato 3. Y por último tenemos otra flechita que es llamada puntero, que tiene como nombre null, donde quiere decir que es el final, donde nos indica el final donde llega la lista, donde ya no hay más nodos con cual unirse, conectarse, ahí termina. Bueno, de mi parte dice que la ventaja de estas listas enlazadas o ligadas son muy útiles como digamos una estructura dinámica. Por ejemplo, cuando el usuario o la persona que lo esté manejando va a estar va a estar todo el tiempo insertando o eliminando datos nuevos. Y a continuación van a explicar mis compañeros. Buenas noches, profesora. Bueno, en lo siguiente vamos a ver las operaciones típicas, como es la función insertar al principio, que tenemos en esta diapositiva, que se llama insertar al principio, también conocida como LIFO, ¿sí? Por su abreviatura en inglés, que esto significa que el último que entra es el primero que sale. Entonces, esta es como una inserción o una, o como insertar, ¿sí? En el ejemplo que podemos ver antes de insertar, está el dato 1 en el nodo 1, el dato 2 en el nodo 2 y el dato 3 en el nodo 3. Y null, que significa el final de la lista, ¿sí? Donde ya no se puede agregar.
pero necesitamos, en este ejemplo, vamos a colocar el dato 4, ¿sí? Que sería el nuevo nodo. Entonces, después de insertar, se miraría de la siguiente forma. El dato 4, ¿sí? Quedaría como nuevo primer nodo de la lista. De ahí seguiría el dato 1, de ahí el dato 2 y el dato 3, ¿sí? Esto se debe a que como lo colocamos al final de la lista, se inserta al comienzo de la lista, ¿sí? Entonces estamos insertando al principio como nuevo nodo, el dato 4 sería. Bueno, a continuación vamos a ver en la diapositiva otra función que es insertar al final, ¿sí? Esta operación es bastante típica de las listas enlazadas, la de insertar un nodo pero al final, ¿sí? Pero al final. Y podemos decir que la palabra FIFO, ¿sí? Es el primero que entra es el primero que sale. En este orden de ideas, como podemos ver en la diapositiva, como podemos observar, está nuevamente el ejemplo anterior, está como dato 1, dato 2 y dato 3, ¿sí? Y el dato 4, que es el nuevo nodo que se pretende insertar, pero no lo insertamos al principio, sino lo insertamos al final, ¿sí? Como podemos ver en la diapositiva, sería después de insertar, iniciaría el primer dato 1, dato 3, dato 2, dato 3 y se insertaría el dato 4 al final de la lista, ¿sí? Entonces, en este orden de ideas, lo que las listas enlazadas pretenden es tanto insertar datos como eliminar datos. Son una estructura que nos facilita eso, ¿sí? Por su manejo en el funcionamiento de los datos. ¿Sí? A continuación, la siguiente parte va a explicar mi compañero Heider. Buenas noches, compañeros, buenas noches, profesora. A mí me tocó explicar esta parte que se llama insertar ordenado. Aquí, como podemos mirar en el gráfico que tenemos aquí en el primer gráfico, miramos lo que es el dato 1, dato 2, dato 3. Entonces, como dice insertar ordenado, aquí lo que nos quiere decir es que el dato 4 lo vamos a insertar, es el cual vamos a insertar, ¿no? Entonces, como la lista ya tiene 3 datos y ya tiene su final, tiene su dato 1 como principal y el null, que es el final de todas las listas, por aquí vamos a ver los valores que tiene cada dato. Entonces, el valor del dato 1 es menor que el dato 2, entonces se van acomodando. Entonces, aquí aparece primero en rojo porque no tiene un espacio en la lista. Entonces, aquí en el segundo gráfico ya miramos como que el dato 1 es igual a 10, el dato 2 igual a 20, el dato 4 es igual a 25, que es menor que el dato 3 porque es igual a 30. Entonces, ahí podemos insertar ordenadamente para que en el programa no se ejecute ningún problema. Se van ordenando gracias a su respectivo numeración y rangos. Ya para así, o sea, digamos, quedar de la siguiente manera. O sea, el dato 1 quedaría con el valor 10, el 2 con el 20, el 4 con el 25 y el 3 con el 30. Esto es gracias a que podemos aquí ordenar cada uno como su respectiva numeración, porque si lo podemos ordenar, también se puede ordenar de mayor a menor o de como ordenando el dato 3, 4, 2 y 1. Y lo podríamos hacer de las diferentes maneras. Siguiente diapositiva. Aquí en otra operación típica se muestra eliminar. Aquí está el gráfico donde nos muestra cómo paso a paso se debe eliminar una lista que no, o un nodo en este caso ya no vamos a utilizar. Entonces, aquí miramos que va del dato 1 al dato 2, al dato 3, hasta el dato 4, hasta su respectivo final sin ningún problema en el primer ejemplo. En el segundo ya miramos cómo podríamos hacer para eliminar lo que en el dato 3 no nos funciona, lo podríamos, y que no sabríamos cómo conectar el dato 2 con el dato 4. Entonces, aquí en el tercer ejemplo ya mostramos cómo hacemos la eliminación del dato 3 para que así en el siguiente, como miramos en el siguiente ejemplo, el dato 1, el dato 2 no tenga inconvenientes al conectarse con el dato 4. Y pues ya así terminaría la lista. Y eso sería todo por el
por lo explicado para hoy. Gracias a todos. Gracias por su atención, profesora. Tiene que ser grabando.